Muy buenos días, mi nombre es Joseph Richard Castillo Suaña, soy de la carrera de Derecho y estoy estudiando en la Universidad Tecnológica del Perú y hoy le presentaré el informe final titulado El análisis del fenómeno inflacionario en el Perú durante el año 2022, realizado en el marco del curso de Economía General. La inflación es uno de los fenómenos más relevantes para comprender el funcionamiento de una economía, ya que afecta directamente el poder adquisitivo de la población, el comportamiento de los mercados y las decisiones del Estado. En este informe se analizan las causas, efectos y respuestas frente al proceso inflacionario que atravesó el Perú en el 2022, desde una perspectiva integral, que incluye tanto el análisis macroeconómico como el análisis microeconómico, así como en el marco teórico de la economía y los conceptos clave que explican ese fenómeno. Este estudio no busca solo descubrir lo que ocurrió, sino también reflexionar sobre cómo el país puede prepararse para enfrentar crisis similares en el futuro. Bueno, para interpretar este fenómeno inflacionario, considere principalmente el enfoque de la escuela monetarista, representada por Milton Friedman. Esta corriente sostiene que la inflación siempre es un fenómeno monetario, es decir, ocurre cuando la cantidad de dinero en circulación crece más rápido que la producción de bienes y servicios. En el Perú, esa teoría se vio reflejada en la respuesta del Banco Central de Reserva del Perú, que subió progresivamente la tasa de interés de referencia de 0,25% hasta el 7,75% en diciembre de 2022, con el fin de reducir la masa monetaria y controlar la inflación. Esto según el BCRP 2022. Pero también se consideraron elementos de la escuela keynesiana, especialmente respecto a la intervención del Estado para proteger a los más afectados. El gobierno aplicó medidas como el bono alimentario, los subsidios al transporte y la exoneración del IGB a productos de la canasta básica. Este enfoque dual muestra cómo tanto la política monetaria y como la política fiscal fueron necesarias para un fenómeno tan complejo como la inflación. Bueno, a lo largo del trabajo se aplicaron conceptos fundamentales de la economía, como por ejemplo la inflación, definida como el aumento sostenido y generalizado de los precios. En 2022, el Perú alcanzó una inflación del 8,56%, una de las más altas en décadas, según el INEI 2022. La política monetaria, que comprende las acciones del Banco Central para regular la liquidez y la estabilidad de precios. El índice de precios del consumidor, el IPC, que mide el costo de una canasta de productos básicos. Este índice fue especialmente afectado por el aumento del precio del aceite, el pan y el gas doméstico. La tasa de interés de referencia, utilizada como una herramienta para frenar el crédito y el consumo excesivo. El poder adquisitivo, que representa la capacidad de compra de ingresos familiares, el cual redujo de forma considerable en los sectores más pobres. Estos conceptos me permitieron analizar de forma técnica y estructurada el fenómeno inflacionario y evaluar las políticas implementadas. Bueno, voy a hacer un análisis macroeconómico. Desde la perspectiva macroeconómica, la inflación en el Perú en 2022 fue el resultado de una combinación de factores externos e internos. Entre los externos destaca el alza de precios internacionales debido a la guerra en Ucrania, que elevó el costo de alimentos y combustibles. Esto afectó directamente a países importadores, como el Perú. Esto según la IEA 2022. Internamente, el tipo de cambio se mantuvo alto entre 3,8 y 3,90 soles por dólar, encareciendo los productos importados, según el BCRP 2022. Además, el crecimiento del PBI fue moderado, con solo un 2,7% en 2022, muy por debajo del 13,6% que se tuvo en 2021. El Banco Central aplicó una política contractiva, subiendo la tasa de interés en 17 ocasiones para frenar el consumo, y el gobierno impulsó políticas fiscales como bonos, subsidios, exoneraciones de impuestos para contener el alza de precios de productos básicos, según el MEF 2022. Estas decisiones evitaron un escenario de hiperinflación, pero no impidieron que el costo de vida aumentara de manera significativa para
millones de peruanos. Para los peruanos, de hecho, en pobreza. Bueno, ahora voy a hacer un análisis microeconómico. Desde la óptica microeconómica, los efectos de la inflación fueron muy fuertes en el día a día de las personas. Las familias más pobres tuvieron que reducir su consumo de alimentos esenciales, como carne, huevos y aceites. Según el IEP, más del 70% de los hogares de sectores C, D y E modificaron sus hábitos de compra, pues por la subida de precios. Bueno, el poder adquisitivo también se deterioró, lo cual se tradujo en un mayor esfuerzo para cubrir los gastos básicos, pues, ¿no? Además, hubo un aumento en la informalidad laboral, que alcanzó el 72% de la población económicamente activa, lo que incrementó la vulnerabilidad de los hogares ante choques externos, según el INEI 2023. Muchas pequeñas empresas redujeron su producción o cerraron debido al alza de insumos. Se calcula que más del 80.000 micro y pequeñas empresas salieron del mercado formal ese año, según el Produce 2023. También cambió el comportamiento financiero de las familias que prefieren consumir antes que ahorrar. El uso de productos financieros a corto plazo con tasas más altas aumentó significativamente. Las medidas estatales como los bonos, subsidios ayudaron, pero no fueron suficientes para revertir el impacto del bienestar económico en la mayoría. Bueno, daré unas conclusiones. En resumen, la inflación en 2022 en el Perú fue un producto de una combinación de factores externos como la guerra, la crisis energética global, o internos como la dependencia de importaciones y la informalidad laboral. Desde el enfoque monetarista, el Banco Central actuó con firmeza, pero sus políticas tienen efectos con desfase. Por lo que, bueno, es decir, por lo que los resultados se observaron con el tiempo. Desde el enfoque keynesiano, el Estado aplicó medidas para proteger los sectores vulnerables, aunque estas no lograron contener totalmente el daño. A nivel macroeconómico se logró evitar una crisis mayor. A nivel microeconómico, las familias y empresas sufrieron una pérdida real en su calidad de vida. Este caso demuestra la necesidad de contar con una economía más diversificada, formalizada y preparada ante crisis externas, así como políticas públicas más eficientes y oportunas. Gracias a este análisis podemos comprender mejor el papel del Estado y del mercado en la protección del bienestar social. Bueno, eso sería todo por mi parte. Espero haber llegado a ustedes y haber realmente aclarado varios puntos y que el informe sirva de mucho. Muchas gracias. Eso sería todo.